días, hermanos, que el Señor te bendiga grandemente. Es un honor poder estar con ustedes, con la Iglesia de Jesucristo, para compartir de su palabra. Te damos la bienvenida a la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo, tu casa espiritual donde siempre eres y serás bienvenido. Amén. Estamos aquí una vez más, hermanos, para poder meditar un poquito en la palabra de Dios, para que el día de hoy te lleves a la escuela o al trabajo una pequeña meditación de la palabra de Dios, y si es posible, pues también la puedas compartir con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares. Amén. El devocional del día de hoy se titula Siempre tienes un plan. Amén. El pasaje central de nuestro devocional del día de hoy está en el capítulo 1 del libro de Job, verso 22, que dice así: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Y me encanta, hermanos, este pasaje, hermanos, que da la versión 1909 de la Biblia, porque usa la palabra despropósito, hermanos. Dice la palabra que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y qué significa la palabra despropósito? Ustedes saben que Job fue un hombre que perdió todo en unos cuantos minutos. Perdió todas sus riquezas y también perdió a su familia en unos cuantos segundos. Lo único que le quedó fue una esposa bastante molesta, que en lugar de fortalecerlo espiritualmente, lo estaba haciendo caer de su fe. Amén. Y Dios, el escritor del libro de Job, usó la palabra despropósito para decir que Job no culpó a Dios en todo esto que estaba pasando, sino más bien lo contrario. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, con la palabra despropósito? ¿Qué significa? Bueno, pues la palabra despropósito significa que es un hecho fuera de razón. O sea, es decir, que es algo que no tiene sentido. Eso es a lo que se le llama despropósito. Es un acto que no tiene razón de ser. Es un acto o acontecimiento que no tiene ninguna utilidad. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Pues que Job era un hombre, un siervo del Señor, que creía en que Dios era un Dios de propósitos, un Dios que siempre tiene un plan detrás de todo lo que te sucede a ti y a mí. Amén. Manténlo en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón siempre, hermanos. Si tienes a algún familiar, si hay cerca de ti un hermano, un familiar, un amigo, dile esto, hermano: todo lo que te pasa, bueno o malo, Dios siempre tiene un plan, un propósito detrás de todo esto. Amén. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Amén. Esta enseñanza de este pasaje, hermanos, concuerda con el pensamiento de Job, de que todo lo que nos pasa a lo largo de la vida, porque a veces hay algunos que tenemos una vida más accidentada que otros, ¿verdad? Una vida difícil, una vida de golpes, una vida que nos ha lastimado duramente, ¿verdad? Todas esas cosas que te pasan, buenas o malas, Dios, hermano, las puede convertir en cosas buenas, para gloria de Él y para bien tuyo. Eso es lo que Job tenía en su mente, hermanos. Por eso inicialmente no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Siempre hay un propósito de parte de Él. Amén. Dice Génesis capítulo 50, verso 20: José, hijo de Jacob, le decía esto a sus hermanos: aunque vosotros pensasteis mal sobre mí, aunque vosotros, le decía a sus hermanos, aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos el día de hoy, y que por medio de mí, decía José, mantener con vida a mucho pueblo. Por eso, hermanos, José tuvo que pasar por ser vendido por sus hermanos, por eso tuvo que ser esclavo en Egipto, por eso tuvo que ser preso, ¿verdad?, en Egipto falsamente, lo acusaron falsamente y tuvo que ir preso, tuvo que vivir en la cárcel durante muchos años de su juventud, pero todo eso Dios lo convirtió en algo bueno. Lo llevó, hermanos,
a ser el segundo del faraón de su época, ¿verdad? Hermanos, y muchas veces criticamos a los personajes bíblicos por su falta de fe, y esto es porque ya conocemos el final de las historias, pero nunca nos ponemos, hermanos, en los zapatos de los personajes bíblicos, en los zapatos para poder experimentar o imaginarnos lo que pudieron pensar en medio de sus situaciones difíciles. Yo creo, hermanos, que a pesar de que José fue un hombre que se caracterizó, ¿verdad? Un muchacho que se caracterizó por su fidelidad a Dios, fue un hombre que en algún momento también tuvo angustia, tuvo tristeza por lo que le habían hecho, hermanos. Pero a pesar de todas estas cosas, ¿verdad? Él se mantuvo fiel a Dios, al grado de que 13 años después, fíjate hermano, 13 años después, de los cuales dicen los estudiosos que al menos 12 de ellos los pasó en la cárcel. Pero todo esto Dios lo usó como preparación para que en su momento él pudiera tomar el cargo que Dios le iba a dar, que era el de consejero del faraón. Hermano, y tenía que pasar todo ese proceso porque era el camino que lo iba a llevar precisamente a formar parte del equipo del trabajo de faraón en aquella época. Amén. Hermanos, a veces el camino es difícil, pero Dios todas las cosas las convierte en bien. Yo les comentaba hace un tiempo acerca del pasaje del Éxodo capítulo 13, versos 17 y 18, donde me parecía muy ridículo que Dios sacara a Israel de Egipto por un camino largo en lugar de llevarlos por un camino corto. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Que se los lleva por el camino largo para que Israel pudiera evitar encontrarse con el pueblo de los filisteos y evitar la guerra de esta manera, evitar una guerra para la cual el pueblo de Israel en ese momento no estaba preparado. Esa fue la razón por la que Dios se los lleva por el camino largo. Amén. Acuérdate de esto siempre, el camino corto no siempre es el mejor, ni tampoco el más fácil. Y leía yo, hermanos, en Deuteronomio capítulo 7, versos 20 al 22, donde Dios está hablando acerca de eliminar a todos los enemigos de Israel ya cuando están en la tierra prometida. Pero Dios les dice algo bien importante. Los enemigos que te quedaron, le dice al pueblo, los vamos a eliminar poco a poco. ¿Por qué poco a poco? Se cuestionarán muchos. Yo hubiera cuestionado a Dios si hubiera vivido en aquella época y hubiera formado parte del pueblo. ¿Por qué poco a poco, cuando es Dios, se los puede destruir a todos de un solo golpe, ¿no? En un solo momento? ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene una razón para hacer las cosas. Y la respuesta, hermanos, a ese cuestionamiento que tú y que yo le pudimos haber hecho a Dios la respuesta que Dios nos da es la siguiente. Y Jehová tu Dios echará a estas gentes delante de ti poco a poco. No las podrás acabar inmediatamente, porque las bestias del campo, o sea, los animales salvajes, no se aumenten contra ti. Amén. ¿Qué nos enseñan estos dos pasajes, hermanos? Insisto, que Dios siempre tiene un plan detrás de todas las cosas, aunque las cosas aparentemente no sean adecuadas o no sean las mejores para nosotros. Amén. Dios siempre tiene un plan y siempre hace las cosas por una razón. Cuando Dios te dice algo, no siempre te da las razones, como en este caso le decía Dios al pueblo: voy a eliminar a tus enemigos, pero poco a poco, para que no se aumenten los animales salvajes contra ustedes. Pero hay ocasiones, hermanos, en las que Dios hace cosas en tu vida y en la mía, y no siempre nos da razones, pero nos lleva a cosas difíciles que nos hacen cuestionar a Dios, que nos hacen cuestionar su bondad, que nos hacen cuestionar sobre lo correcto de su actuar, hermanos. Como ya les contaba que sucedió cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Que no se los lleva por el camino corto, sino por el camino largo. En su momento Dios no le dio razones al pueblo de por qué se los llevaba por el camino largo. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Nos lleva por un camino que nos parece difícil, que nos parece complicado, que nos llena de tristeza, quizás de lágrimas, ¿verdad? Quizás de frustración, hermano. Pero detrás de todas las cosas siempre se esconde un buen propósito de Dios, ¿verdad? Y Dios no te da razones siempre de lo que hace por una razón, porque Dios espera que tú simplemente le creas y confíes en Él, aunque las cosas parecieran contrarias y opuestas a lo que tú quieres. Recuerda, hermano, que tú y que yo somos llamados por Dios a andar por fe
pero no por vista. Y la fe es creer en las cosas que no se ven. Por eso Dios no siempre nos cuenta su plan al 100%, porque espera que tú y que yo simplemente le creamos y confiemos en Él. Amén. Ahora, para cerrar, te hago una pregunta. Después de todo esto, ¿cuántos de nosotros insistiríamos en cuestionar a Dios en las cosas que hacen en nuestra vida? Amén. Es una pregunta que quiero que te lleves el día de hoy y que la medites seriamente. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.